Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y en Brasil, un peruano sigue peleando por ganar. Y es que por la jornada 4 del Paulistao, el Corinthians Ander Carrillo empató a 1 en su visita al Santos de Neymar. El volante nacional fue titular, pero con un rol distinto. No estuvo pegado a la banda en los 63 minutos que estuvo en la cancha, sino que se movió más por el centro, detrás de los delanteros, actuando casi como un enganche o mediapunta. Su labor fue mucho más de asociación y creación. Se le iba buscando la combinación corta e intentando filtrar pases a los futbolistas que se internaban en el área, aunque no logró concretar asistencias ni remates a puerta. Su movimiento generó desmarques y abrió espacio. Defensivamente, como siempre, puso el pecho, realizó cortes importantes, recuperó varios balones y según las estadísticas que revisamos, ganó en el 25% de sus duelos individuales. Una cifra que refleja la intensidad del partido, pero que puede mejorar. El contexto es clave. Este partido fue dominado claramente por el Santos como local, que tuvo una mayor posesión de la pelota y mucho más llegadas, pero una puntería final errática que les impidió llevarse los 3 puntos. Los goles llegaron por intermedio de Yuri Alberto y de Gabigol en los últimos minutos del encuentro. Con este resultado, el equipo El Timao ocupa el 7º lugar en la tabla de posiciones con solo 5 unidades, lejos de los líderes en un campeonato estadual donde la presión es enorme y cualquier tropiezo es un baldazo de agua fría para la hinchada. Y ahora viene lo grueso de la especulación. La próxima prueba de fuego es este 25 de enero de visita ante el Velo Club, un partido que en el papel parece de menor peso, pero que para un equipo en la cuerda floja como este Corinthians es una final. Se rumorea con fuerza que el técnico del equipo está bajo la lupa y que resultados negativos podrán costarle el cargo. Por ahora el rendimiento de Carrillo no es un dato menor, necesita consolidar su puesto en un equipo que busca desesperadamente un líder en el campo. Pero hay un ángulo aún más interesante para nosotros, el pueblo peruano. La culebra sigue siendo al parecer uno de los pocos nombres de la llamada vieja argolla que está en la carpeta de la Federación Peruana para el nuevo ciclo clasificatorio rumbo al Mundial del 2030, donde su experiencia en escenarios de presión y su calidad técnica son activos. Sin embargo, todo depende de que mantenga la regularidad y sobre todo de que sea un futbolista decisivo en un Corinthians que requiere salir de esta crisis futbolística. Y en Alianza Lima no hay ni una horita de descanso. Y es que el tema del escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco sigue generando capítulos nuevos, cada uno más fuerte y triste que el anterior. Es una historia que ya trascendió lo deportivo. Pero vayamos de menos a más, porque sale a la luz el relato más desgarrador y que sin duda remece los cimientos de este caso que tiene conmocionado no solo el fútbol peruano. Como se informó de manera exclusiva por la periodista argentina Mercedes Ninzi, se conoció el testimonio completo y en primera persona de la joven de 22 años que denunció a los 3 jugadores, identificada como Sol. Su relato es crudo y detallado. Contó que viajó a Montevideo con una amiga, supuestamente invitada y con todos los gastos pagados, al parecer por el propio Carlos Zambrano. Según su versión de los hechos, tras una cena con consumo de alcohol que ellas mismas habrían comprado, ya que con los futbolistas no pueden salir de la concentración, el grupo terminó en la habitación del hotel donde se hospedaba la delegación de Alianza Lima. Allí Sol afirma que fue inducida a beber en exceso, que en un momento perdió de vista a su amiga y quedó sola con los 3 futbolistas, siendo sometida sexualmente sin su consentimiento y sin protección. Ella se llama Sol, no vamos a dar el nombre completo, es Sol. Va con una amiga, Dana, a Montevideo. Se van en buquebús. Cuenta que no tenían plata para el viaje, pero su amiga Dana le dice que no se haga problema porque estaban invitadas por Zambrano, por el jugador Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos. Se alojan en otro hotel, no en el Hyatt donde estaban los jugadores, sino en el Hotel Costanero, y ese mismo día Dana coordina un encuentro con los 3 jugadores que se encontraban en el Hotel Hyatt porque estaban haciendo la pretemporada. Esto es el domingo. Sí. Domingo 18. Ellas mismas fueron a comprar las bebidas alcohólicas porque los 3 jugadores no podían salir de la concentración. Todos tomaron alcohol, que después se fueron a un cuarto, al cuarto de Zambrano. Y ahí Zambrano la habría instado a beber más de lo que correspondía. O sea que queda sola, que pierde de vista a su amiga Dana, que no sabe dónde se va, y que los 3 jugadores, refiere ella, que la habrían sometido sexualmente con acceso carnal
sin protección. Vuelve a la Argentina en el Metrobús, en el buquebús, porque tenían pasaje de ida y vuelta, se ve que todo había pagado Zambrano, y ahí se da cuenta de todo lo que pasó y hace la denuncia. Cuando ya estaba en la Argentina, Zambrano le seguía mandando mensajes. Un relato que, de ser corroborado, sería gravísimo. Luego, según su testimonio, rezó a la Argentina en buquebús, también con pasajes pagados por Zambrano, y que fue en su país donde el dimensional ocurrido decidió formalizar la denuncia penal. Incluso aseguró haber recibido mensajes posteriores de los jugadores, los cuales no respondió. Ante este relato demoledor, que intensifica el impacto mediático y social de este escándalo en el país, fue el abogado de Sergio Peña quien salió al quite para dar la primera defensa legal contundente de uno de los implicados. Juan Peña, el letrado, cuestionó fuertemente desde un ángulo técnico-jurídico la falta de un documento policial formal presentado públicamente y la narrativa que se ha manejado en los medios. El argumento central de la defensa es que, según la versión que ellos manejan, no hubo una agresión sexual violenta como tal. El abogado sostuvo que la denunciante señala un estado de inconsciencia producto del alcohol, pero no especifica claramente si los actos sexuales fueron consentidos o no en ese momento, poniendo en duda la posibilidad de probar ese supuesto estado de vulnerabilidad. Pero el abogado fue mucho más allá en su descargo, planteando dudas logísticas que, según él, socavaban la credibilidad de la historia. Cuestionó puntos concretos. ¿Quién subió realmente el alcohol a la habitación? ¿Quién autorizó ese consumo dentro del hotel? Y de manera más contundente, ¿cómo es posible que alguien en un supuesto estado de ebriedad e inconsciencia pueda realizar un check-out, trasladarse y tomar un barco o avión de regreso a otro país? Son preguntas que sin duda buscarán plantear en un eventual proceso. Además, aclaró un dato crucial que cambia la escena. Según la versión de su defendido, los hechos no ocurrieron en la habitación de los jugadores, que estaba en un piso de concentración restringido, sino en la habitación de las chicas, quienes estaban hospedadas en el mismo hotel y fueron quienes invitaron a ingresar a estos futbolistas. Esto es clave, porque desliga el acto del espacio sagrado de la concentración, aunque no excusa la indisciplina. Juan Peña, el abogado, reconoce lo evidente. Sergio sí estuvo presente en ese lugar y en ese momento, un error gravísimo de criterio y una falta al reglamento que él mismo califica como un sitio en el que no debió estar. Pero la línea de defensa es clara. Desde la perspectiva de su cliente, cualquier encuentro sexual que haya podido ocurrir fue consensuado y sin resistencia mientras él permaneció en la habitación. Estas dos versiones, el desgarrador y específico relato de la denunciante y la defensa técnica, chocan de frente y pintan la enorme complejidad judicial y mediática que se viene en los siguientes días. Mientras tanto, Alianza se mantiene en su postura inicial. La separación indefinida se sostiene por el acto de indisciplina confirmado de ingresar a personas al hotel, un terreno en el que el club se siente seguro para actuar. El caso penal es mucho más espinoso, seguirá su propio curso, probablemente entre Argentina y Uruguay, tardando varios meses y no años en poder aclararse. Sin embargo, el tema no quedó aquí, y es que, como se sabe, en la victoria solo se pide una cosa: que la mano dura sea presente de una buena vez, ya que se exige que se voten a los tres involucrados en este escándalo que, a trascendido lo deportivo, está causando grandes problemas en la imagen institucional y posiblemente en lo económico de Alianza Lima. Sin embargo, lo que se ha venido escuchando en las últimas 24 horas deja un tufillo a protección legal, ya que la salida de los tres futbolistas no va a ser tan fácil como muchos hinchas piden a gritos en redes sociales. Y es que la cosa se está poniendo técnica, jurídica y muy complicada. Primero, demos contexto. Como se los avisamos ayer, el propio Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, salió a hablar en RPP y confirmó el acto de indisciplina que todo el mundo conoce: el ingreso de mujeres al hotel de concentración en la ciudad de Montevideo. Por eso, y lo repitió hasta el cansancio, se decidió separar de manera definitiva a Zambrano, Peña y Trauco. Sin embargo, el dato clave que muchos hinchas ávidos de sangre notaron al instante es que en ningún momento de esa entrevista Navarro sentenció que la siguiente medida sería rescindirles el contrato. Su postura fue calculada. La sanción es estrictamente por la indisciplina comprobada, un tema interno, mientras que la denuncia penal por abuso sexual en Argentina sigue su curso aparte, en un ámbito que no controlan. Incluso de manera sutil, menciona el caso de los futbolistas de Vélez Sarsfield, donde la investigación posterior los absolvió, dando a entender claramente que las graves acusaciones contra sus futbolistas podrían eventualmente quedar en nada. Esa declaración no fue casual. Dejó entrever que por ahora el club no está pensando en despidos directos y prefieren jugar a la espera. Pero esta mañana de viernes la cosa dio un giro de 180 grados hacia lo legal y se puso mucho más polémico, ya que entró en escena el asesor legal de la SAFAP, Johnny Baldovín. Y es que en una entrevista con Eddie Fleischmann de Radio Ovación, sus declaraciones fueron, sin exagerar, un baldazo de agua fría
Para todos los que piden la cabeza de jugadores ya mismo, Baldovino fue directo y contundente. Señaló que según la información precisa que él maneja, desde el ámbito gremial, los 3 futbolistas no habrían incurrido en una indisciplina como tal. El argumento que soltó, primero que las jóvenes involucradas eran huéspedes registradas en el mismo hotel, no personas extrañas que se colaron desde la calle. Y segundo, lo más explosivo, que muy bien podría haber existido un permiso tácito o incluso explícito de algún mando del equipo blanqueazul que estuvo presente en Uruguay. Dijo textualmente que no es tan simple acusarlos de violar el reglamento interno del club durante esa misma concentración, ya que durante esa misma concentración hubo otros jugadores que salieron del hotel, estuvieron en el lobby o en el bar. Básicamente puso en duda pública toda la base fáctica de la sanción disciplinaria que Alianza aplicó. El abogado fue aún más lejos y sacó a relucir el marco legal que amarra las manos al club. Habla la ley 26566, que rige el trabajo de los futbolistas, y el reglamento interno de Alianza Lima. Explicó que la sanción más grave es el despido, pero para aplicarlo, la falta tiene que ser claramente tipificada, probada sin lugar a dudas, y debe ser lo suficientemente grave para justificar la medida extrema. Si no logran demostrar eso ante un juez laboral, los jugadores tendrán todo el derecho de negarse a salir del club, y pero aún, podrían demandar a la institución por despido arbitrario, obligando a Alianza a pagar una indemnización millonaria. Perdón, es muy probable que en un reglamento interno esté claramente establecido que en la concentración del equipo no puede haber bebidas alcohólicas, no puede haber ingesto de comida chatarra y no puede haber sexo con acompañantes, digamos, circunstanciales, menos todavía quizá con la cónyuge. Yo no justifico los actos de indisciplina. Yo creo que tú puedes, si tienes permiso, tienes algún límite, pero el límite me lo pongo yo, ¿no? Como profesional. Oye, tampoco me voy a exceder, tranquilo, ya me dan libre, hago algo. Solo te digo, Johnny, que mi sensación desde fuera, el espíritu del sindicato de futbolistas no debería ser defender hasta las últimas consecuencias y en lo posible a sus agremiados. Hay casos que no dejan una buena sensación cuando el sindicato defiende casos que, más allá de matices, como dices tú, si le dieron permiso o no le dieron permiso, si están alojadas en el mismo hotel, entran a sus habitaciones, hay, digamos, relaciones sexuales, se viola, pues, es evidente que se viola las normas de una concentración. No, pero espérate, aguanta un ratito, se violan las normas cuando está prohibido. Pero cuando tú tienes permiso no estás violando ninguna norma. O sea, tú supones que quizá el técnico le dijo, muchachos, traigan a las masajistas y a las amigas que quieran traer. No lo sé. No sé qué les habrá dicho el técnico, qué les habrán dicho los que comandaban la delegación. O sea, nunca se puede dar por sobreentendido que está prohibido el sexo en la concentración. Tiene que estar expresamente puesto en un reglamento interno. Por supuesto. Porque acuérdate que el reglamento, ¿cuál es la validez legal del reglamento? Para tú aplicar un reglamento interno, tienes que tipificar la falta. Si tú no la tipificaste, no puedes sancionar a nadie, no te la puedes inventar. La sanción no te la puedes inventar si la falta no está tipificada. La labor de la agremiación es defender los derechos de los futbolistas y dentro de nuestra labor también está el hablar con los futbolistas y tratar de que sean mejores profesionales siempre. La Alianza ahí está actuando de acuerdo a la ley. Acá no puedes actuar con la cabeza caliente. Porque correcto, con entiendo. La cabeza caliente, por eso es que el comunicado ha sido muy, muy cauto. Exacto, porque no puede ser de otra forma, Eddie. Porque si tú te sales, a ver, por sancionar y por quedar bien con las redes sociales, los hinchas y la prensa, los voto. Correcto. Pero mañana eso me va a costar $3 millones. Te entiendo. Entonces, al final, el club está haciendo lo correcto, hay que investigar, hay que ir al fondo, y cuando tengas más o menos ya claro el panorama, recién vas a poder tratar de imponer sanciones. Pero todo esto se arma porque, claro, por lo que dice el hincha, por lo que dicen las redes, por lo que dice la prensa, por lo mediático. Porque primero tienen que ver cómo avanza la denuncia. Mira, por ejemplo, más allá de lo grave de la denuncia, ¿qué pasa si mañana no se admite el proceso en Argentina y tú lo votaste? Pero es que no lo tienen que votar por la denuncia, es por un tema disciplinario.
¿Pero qué? ¿Tú crees que porque dejaron entrar? Ojo que el reglamento dice que no pueden hacer ingresar a personas extrañas a las concentraciones, ajenas a la delegación. Ya. El hecho de que dejen entrar, o sea, el club le está imputando la falta de haber dejado entrar personas ajenas a la delegación a la concentración. Ya. Esa es la falta. ¿Tú crees que esa falta que le imputan amerita despido? Entonces mañana el comando Según los técnico antecedentes, sí. No, pues, ¿por qué? ¿Dónde dice que es causa grave para despido? ¿Dónde está la norma que dice esta falta le amerita el despido? Perdona, Porque si Johnny, tú no pero encuentras- cuando me estás pidiendo ese nivel de Pero, especificidad, déjame- sí para- estás para- demostrando alguna forma de protección y de cobijo a una falta grave, que es evidente y que no necesita estar escrita. Pero que, a ver, Eddie, tú crees que es grave, pero para la ley no es grave. Para el reglamento interno tampoco, porque de repente el reglamento interno dice, si se presenta esta situación, habrá una multa de 10 días de sueldo. Entonces, ahí viene el tema. ¿Quién determina si es grave o no es grave? El marco jurídico. No tú, no yo. Lo que a ti te parece no tiene sustento jurídico. Entonces, tenemos que apegarnos a lo que dice la norma. Para eso están las normas, porque si no, si tú no aplicas el marco jurídico, entonces estamos en la ley de la selva. A ver, Cada uno hace lo te que leo, quiere. acá no hay una falta flagrante. Si el reglamento, ¿Cuál es la falta flagrante? pero Johnny, si el reglamento interno indica, por ejemplo, como decía Eddie, que no debe haber alcohol en una concentración, ya es una falta grave, pues. No, pues, que a ver, ahí está, porque si el reglamento indica que no debe haber alcohol en una concentración y establece que eso implica una sanción de 1 OIT, ya estableció cuál es la sanción para esa falta. Pero Pues estamos especulando, porque Tú tú le sabes estás- lo que dice el reglamento de Alianza. ¿o por no? eso, tú también le estás especulando. Si dijera, No, yo no lo estoy especulando porque yo he leído el reglamento, pues. Tú has leído el reglamento interno de Alianza. Obvio, pues. ¿Y qué dice el reglamento interno de Alianza sobre el Que tema? no- Si ya no- lo sabes, no- cuéntanos. no establece la causal de despido. Aparte, tú le estás iniciando al jugador un proceso disciplinario por una supuesta, por violar el reglamento interno. Correcto. Entonces, si ese reglamento interno tiene una sanción para esa falta, que no es el despido, no corresponde el despido. Es un tema legal. No es un tema de qué me parece, qué creo yo, no, qué opino. Ok. Es un tema legal. Entonces, si Alianza Entonces, no los ¿por quiere qué? más, Porque si tú lo despides, si para ti es falta grave, viene un tribunal y te dice, no es falta grave, al final, ¿qué va a pasar? Alianza le va a tener Indemnización. que pagar una indemnización millonaria a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado, Eddie, toda la vida en el Perú, en el fútbol peruano? Que le imputan faltas, despiden porque creen que es una falta, los clubes no cumplen con el debido proceso y al final terminan pagando cantidades grandes de dinero. exorbitantes. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Aquí Baldovino puso un presente que a más de un hincha veterano le hará recordar días amargos, el caso de Carlos Ascuez en el 2020, mientras que otros como Yandesa y la Hiena Gómez aceptaron su salida tras los escándalos de indisciplina. Ascuez se negó rotundamente a aceptar la rescisión, se aferró a su contrato y se quedó en el plantel, a pesar del rechazo masivo de la barra, que felizmente no está en las tribunas porque estábamos en época de pandemia. Este escenario nos pinta un panorama complicadísimo para la actual directiva blanquiazul. Por un lado, el tema judicial en la Argentina es un proceso largo que puede durar meses o incluso años, y en sí mismo no es causal de despido inmediato según la ley laboral peruana. Por otro lado, y esto es lo nuevo, desde el Frente Disciplinario Interno, si la versión que impulsa Baldovino desde la SAFAP gana peso y se demuestra que hubo permisividad, el club podría quedarse sin los fundamentos sólidos para rescindir los contratos sin pagar una fortuna. El gran problema es que la permanencia de Zambrano, Peña y Trauco, sea por la razón legal que sea, va a generar una resistencia feroz e insostenible por parte de la hinchada blanquiazul, ya que los ve como un lastre anímico para todo el plantel. Además se rumorea que el técnico Pablo Guede no los quiere ver ni en pintura cerca de su equipo, e incluso podría poner su cargo a exposición si se mantienen en este 2026. Por ahora, una cosa hay que dejar bien en claro: la salida definitiva de Zambrano, Peña y Trauco no está confirmada en absoluto,
y es hoy por hoy una batalla legal que recién comienza. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en Matute. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.